Muy buenas. Llevamos ya desde prácticamente que empezó la pandemia en la Fundación de Ciencias de la Salud trabajando de manera casi incansable sobre las epidemias. Primero hablamos de la historia de las epidemias y ahora estamos haciendo un ciclo sobre la historia de las vacunas. Todas las conferencias las están pronunciando o bien científicos o historiadores de la ciencia. Y a nadie se le escapa que, aunque los científicos, sobre todo a partir del siglo XVIII, son los que pueden solucionar estas epidemias, fundamentalmente a través de la prevención, a través de las vacunas, los que sufrieron las epidemias fue la gente corriente. Y esta gente corriente, pues, no ha tenido voz en esta serie de conferencias que venimos dictando desde hace tiempo. Se nos ha ocurrido, y además lo solemos hacer siempre en la Fundación de Ciencias de la Salud, la unión de los aspectos científicos y humanísticos, que uno de los testimonios de la enfermedad, de la muerte, más populares, aunque evidentemente quienes los hicieron pues eran también en su mayoría gente dotada de cualidades excepcionales, que uno de los testimonios decía es la pintura. Y para que se nos hable de esos testimonios pictóricos, pues no se nos ha ocurrido más que invitar a uno de los más destacados historiadores del arte que tenemos en España, que es don Fernando Marías. Don Fernando Marías, aparte de ser una persona bien conocida, es catedrático emérito de la Universidad Autónoma Madrileña y es miembro y por lo tanto compañero de la Real Academia de la Historia. Don Fernando Marías, como todos los académicos que han alcanzado una posición institucional tan singular, tiene un currículum excepcional y en su caso, no solo en el ámbito nacional, sino con una gran proyección internacional. Es vicepresidente del Centro Internacional. Voy a decirlo en español para no hacerles doler los oídos con mi mal italiano, del Centro Internacional de Estudios de la Arquitectura Andrea Palladio de Vicenza. Es editor de su revista, Los Análisis de Arquitectura, y miembro del Centro Internacional de Estudios Jacopo Barozzi de Vignola en Roma. Pertenece al consejo de la revista Revue de l'Art, el Lexicon, Verona Illustrata, Futur Anterior, Journal, Archivo Español del Arte, Locus Amenus, Potestas Longas d'Artis, es decir, pertenece al consejo editor de las principales revistas internacionales sobre historia del arte. Ha sido profesor visitante de Historia del Arte de España en Harvard, es fellow de la Universidad Getty de Los Ángeles, en California, y Samuel Crest, Senior Fellow del CASBA, de la National Gallery de Washington. Ha enseñado cursos de doctorado en una gran variedad de universidades, tanto españolas como extranjeras. Fue evidentemente director de su departamento de Historia y Teoría del Arte de la UAM
y ha trabajado sobre muy diversos temas, pero por lo que es muy conocido, siempre es complicado asegurar que es el mayor, pero sí, yo creo que es el mayor experto español en el Greco, así ha sido reconocido, y personalmente he tenido la fortuna de asistir a una de las últimas grandes exposiciones que se hicieron en España, que fue la del Greco en uno, supongo que en su 500 año en Toledo, y fue un auténtico privilegio, tanto por su sabiduría como por su sentido del humor. El pertenecer a la Real Academia de la Historia es un privilegio personal, pero además es una satisfacción cuando uno tiene compañeros tan inteligentes, tan amables, tan divertidos, tan irónicos como en el caso de don Fernando Marías, que ha tenido la amabilidad, además de participar en esta serie de conferencias con un tema sobre pinturas, enfermos y mutaciones. Va a ser una conferencia corta por la que le estamos extraordinariamente agradecidos. Cuando tú quieras. Buenos días a todos. Quisiera, lógicamente, empezar dando las gracias, por un lado, a la institución que organiza esta serie de conferencias, por otro lado, a don Esteban Palomo, que tengo el gusto de conocer personalmente, pero sobre todo a Javier Puerto Sarmiento, compañero de academia, pero creo que también amigo. Y agradecerle también su amabilísima y dipirámbica presentación, que supongo que será un intento de compensar la invitación envenenada a la que me somete durante esta media hora. Quiero decir que hablar desde la historia del arte de pinturas, enfermos y mutaciones plantea cuestiones muy diversas y muy serias desde mi punto de vista. Es decir, sobre todo en esta época de pandemia en la que nos encontramos y en la que, bueno, se me solicitaba en cierto sentido hablar de pinturas, imágenes, yo diría, con más propiedad, porque el concepto incluso, diríamos, de pintura, pues a lo mejor escapa en algunos de los ejemplos que yo voy a traer a colección en este PowerPoint. Y a propósito, diríamos, de vacunas de pandemias. He estado intentando buscar, desde que se me hizo esta invitación, algunas imágenes referidas al mundo de la vacunación o de las reacciones a la vacunación, y he encontrado exclusivamente este, en el cual pues, un pintor de finales del siglo XIX representa a Edward Jenner en 1796, bueno, pues vacunando de la viruela a ese niño James Phipps de la mano de la vaquera Sarah Nelmes, y por lo tanto introduciendo el elemento de la procedencia de la propia vacuna. Con la lanceta, pues abriéndole ligeramente el brazo, como todavía algunos de nuestra generación pues podemos recordar de haber sufrido cuando éramos niños. Entonces yo creo que es el único cuadro que conocemos, porque el otro muy jaleado y conocido, y más en el ámbito español, el cuadro pintado supuestamente por Luisito Camsa, sus campesinos búlgaros huyendo de la vacuna, lógicamente si está escribiendo el año 31 debiera ser la vacuna de la tuberculosis a partir de 1921, y que, a la cual hizo alusión Enrique Jardier Poncela en su comedia Pero hubo alguna vez 11.000 vírgenes. Quiero decir que este supuesto cuadro pues se ha buscado, se habla de él, pero nunca se ha encontrado porque es evidente pura ficción literaria para poner en solfa, diríamos, la incultura, bueno, de algunos personajes, en este caso búlgaros, que no tenían ganas de vacunarse con cualquier tipo de vacuna sin saber nada, diríamos, de AstraZeneca o de otras vacunas que circulan en nuestro entorno y que están en los medios prácticamente todo el día. Naturalmente, la imagen más, en cierto sentido, más reiterada de pandemias, de enfermedades,
procede, diríamos, de las representaciones sobre la peste. Y normalmente sobre la peste bubónica, aunque no haya muchos datos, en la mayoría de los casos, de una precisión, diríamos, de la naturaleza de la enfermedad o de la representación de aquellos síntomas que permitieran a aquellos que saben, pues poder hacer un diagnóstico a partir de la imagen, que es prácticamente imposible. Y pondré algún ejemplo personal de lo que a mí me ha podido ocurrir. Este es un gigantesco fresco que se conserva en Palermo, que procede de un hospital fundado por Alfonso V el Magnánimo, por lo tanto a comienzos del siglo XV, que con sus 6 metros, pues evidentemente debía asustar enormemente a los enfermos que caían en este hospital. La posibilidad de encontrar los detalles, alguna referencia a bueno, el estado, diríamos, fenotípico producido por el morbo, pues evidentemente es muy limitado. Lo que hay es un intento, entre las intencionalidades fundamentales de este tipo de imágenes, es, diríamos, de crear una sensación de pánico universal, diríamos, de, como las danzas macabras, de la peste como un castigo divino y un castigo de carácter estamental. Esto es, nadie se libra, ni el Papa, ni el emperador, ni los reyes, ni los personajes de las cortes, sino que todos caen bajo la amenaza de la peste, que no hace distingos. Incluso en estas aparecen algunos personajes que pudieran y que miran directamente al espectador y que o bien pudieran ser evidentemente el pintor que se autorretrata o alguno de los médicos que quizá con una lanceta pudieran estar contemplando. Quizá el más conocido de todos, incluso para nosotros en Madrid, es el lienzo de la tabla de Pieter Bruegel el Viejo, El triunfo de la muerte, en el cual volvemos a encontrar estos mismos elementos. Desde este cierto punto, la peste es una de las consecuencias de un estado de guerra que puede verse fundamentalmente en la parte superior del lienzo y en la que, bueno, la tipología, digamos, de los enfermos o de la muerte ni siquiera está clara, porque en esta parte inferior no se sabe si el esqueleto pues está degollando a un enfermo o está degollando, diríamos, a un sano, mientras que otros evidentemente tienen un ligero cambio de color que permite intuir, digamos, los efectos de lo que sería una peste bubónica. Y naturalmente las razones siguen siendo muy plurales. Pudiera ser, diríamos, no solamente esos desastres de la guerra o la aparición de los 4 jinetes del Apocalipsis, sino también, diríamos, la intervención divina, que al mismo tiempo, diríamos, produce a causa de los pecados de los futuros enfermos, sino que también procura la salvación de aquellos que supuestamente, justos o injustos, logren salvarse. Nicolás Poussin, después de la peste bubónica que recorrió Italia entre el 1629 y el 31, alegóricamente presenta este cuadro, la plaga de Ashod, algunas veces el milagro del arca del templo de Agón de 1630, en el cual pues lo que se está contando es la intervención milagrosa de Yahvé, de Dios Padre, para salvar a algunos de los personajes que estaban en esta ciudad de Ashod. El vínculo con una corriente, diríamos, de representaciones naturalistas o al vivo, bueno, lleva a que Poussin, bueno, intente, diríamos, situar, quizá por su propia experiencia, a partir de su propia experiencia visual, bueno, algunos de estos enfermos, la mujer muerta, los niños también difuntos, que a través fundamentalmente, diríamos, del color ceniciento, bueno, pues representarían el paso entre la enfermedad y la mortandad. Incluso con algunas cosas curiosas como este detalle que aparece en el fondo del cuadro, en el cual las ratas evidentemente son las transmisoras del contagio que ha mandado Dios y utiliza las ratas como causa inmediata. Los italianos reaccionaron evidentemente ante otras pestes, como la de Nápoles de 1656, con una variedad de cuadros enormes, en los cuales la presencia de la intervención divina salvífica a la postre, aunque fuera, diríamos, la causa última de cualquier tipo de epidemia, pues según las lecturas contemporáneas, bueno, llevaría a mayor o menor grado de representación
de unos muertos que pudieran ser, diríamos, por cualquier causa, y evidentemente la presencia fundamental de la Virgen, de los santos, del Padre Eterno como causa de la salvación. Por lo tanto, diríamos, menos interés por la representación, diríamos, médica de los apestados y más, diríamos, exaltación bien de las causas o bien de la peste o bien de la salvación de algunos de los individuos. Y naturalmente, pues de las grandes pestes como la peste negra de mediados del siglo XIV, pues prácticamente, desgraciadamente, no tenemos una información gráfica de ningún tipo. Quizá donde se aproxime más a la representación, diríamos, de la actuación del médico o de algunos de los elementos básicos de la enfermedad, sea en este cuadro de Cros, que representa a Napoleón visitando a los apestados de Jaffa en 1799 y que se pinta 5 años después. Y evidentemente aquí un médico parece que está abriendo las bubas en la axila de uno de los enfermos, pero lo que interesa más que la representación de muertos o enfermos con algún detalle más desde un punto de vista de los elementos básicos de la enfermedad es, diríamos, la capacidad que tiene Napoleón de tocar y no, hasta cierto punto, sintiéndose protegido, sintiéndose inmune, mientras al lado, pues un doctor musulmán se dedica a sajar uno de los bubones. Naturalmente, esta representación, diríamos, de la inmunidad del emperador o si no era todavía jurado, el personaje importante de la política francesa que ha sustituido al rey, bueno, sería una voluntad de autorrepresentarse el propio Napoleón, diríamos, como el rey de Francia, el nuevo rey de Francia, que podía curar a algunos de los, en cierto sentido, enfermos por analogía, de aquellos que sufrían de las escrófulas y por lo tanto diríamos, hoy señalaríamos que bueno, pues, sufrían una tuberculosis ganglionar y producida por el Mycobacterium tuberculosis. Y evidentemente la tradición de la imaginería desde las horas de Enrique II de Valois, algunos ejemplos también medievales, hasta Luis XIV, que es este personaje, o al propio Carlos X, que reina en la tercera década del siglo XIX, están intentando presentar a Napoleón, diríamos, como un digno heredero de esta tradición del sacre de los reyes de Francia que permitían, digamos, por imposición de manos, curar a los enfermos de escrófulas. Evidentemente, había que tener también en cuenta que el año 93, 1793, la ampolla santa con la que se ungía a los reyes de Francia se había supuestamente destruido y que el propio Carlos X intentó, diríamos, no solamente volver a recuperar algunas gotas de este preciado ungüento para ser coronado nuevamente con el sagrado crisma y una procesión al hospital de Santa Poule, que está también representada aquí, para proceder a la imposición de las manos y la curación de las víctimas de escrófula. Naturalmente, lo que no tenemos es muchos enfermos, unos enfermos en los cuales nos hablen de la enfermedad a través de las imágenes. Quizá uno de los personajes, diríamos, con una capacidad autorrepresentativa a través de los autorretratos pintados, o en este caso, diríamos, dibujados, es el alemán Alberto Dürer. Y evidentemente conservamos algunas de las imágenes, diríamos, de esos desnudos, que diríamos desnudos frontales del personaje, pero también esta carta fundamental que desde Flandes en 1520 dirige a su médico, haciendo una especie de consulta online avant la lettre, y donde señala en la carta, por un lado, donde está la mancha amarilla, traducido evidentemente del alemán, donde está la mancha amarilla y apunta mi índice, ahí me duele, y pone evidentemente aquí pues un círculo en el cual pinta de amarillo. Se ha señalado que bueno, debiera tener quizá pues, unas consecuencias de la malaria que pudiera haber contraído
en Venecia durante sus viajes a la península italiana. Y evidentemente aquí nos plantea, es decir, bueno, podemos llegar a un cierto diagnóstico a través de este tipo de dibujo que señale que le duele, pero va a saber si es el hígado, es el bazo o cualquier otro órgano interno. Y por lo tanto diríamos, plantearnos qué es una enfermedad y a cierto punto quién es el enfermo, qué es lo que siente el enfermo. Si utilizamos esta genérica definición, la alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo por causas en general conocidas, manifestada por síntomas y signos característicos y cuya evolución es más o menos previsible, pues bueno, entraríamos a que aquí habría un intento de señalar la parte del cuerpo en la cual pues, se tiene una anormalidad, diríamos, en el estado natural del lugar por debajo de las costillas en el lado izquierdo del cuerpo. Pero evidentemente en otros casos pues se nos escapa por completo y sería absolutamente aventurado lanzar cualquier tipo de hipótesis. Esta niña enferma de Gabriel Metsu, pues bueno, se la conoce como la niña enferma. No sabemos si es depauperada porque no comía o alguno de ustedes quizá tenga podría lanzar alguna hipótesis. Yo no la he encontrado en la literatura de la pintura holandesa y por lo tanto pues me abstengo de cualquier juicio que pudiera buscar las causas en una enfermedad y no pues en una mala nutrición que pudiera estar vinculada, aunque la madre pues parece que está rellenita. En otros casos, libros fundamentalmente diríamos con una función de tipo terapéutico, de tipo quirúrgico, pues desde finales del siglo XV se empleó no la pintura, pero se empleó la imagen, en este caso pues, las xilografías, para hablar de los médicos, de algunos casos, del tratamiento que se debía utilizar. Por lo tanto, son libros exclusivamente de medicina, en este caso de cirugía, en la cual pues, se exponen, no sé muy bien, este señor con los órganos del aparato digestivo al aire, que no sabemos muy bien si es producto de una operación, supongo, y el examen de las vísceras. En otro caso, y he puesto estas dos imágenes con fechas, diríamos, prácticamente de medio siglo de por medio, pero bueno, el tratamiento un tanto brutal para recolocar algunos huesos de las piernas a base de colocar una especie de tablillas y darle un pisotón para recolocar esa pierna supuestamente pues, rota o con un esguince o vaya usted a saber. Es decir, que la idea de que la imagen, cuando hay una intencionalidad por parte del artista de representar a un enfermo, pues deja mucho que desear en lo que podría ser, diríamos, la identificación de un proceso mórbico en el retratado o en la tipología del enfermo representado. Yo intervine en un pequeño artículo publicado en el Journal of the Neurological Sciences en el año 17, vinculado con la propuesta que me hicieron o la consulta que me hicieron dos médicos, la italiana, la doctora Bianucci, y un americano, el doctor Appenzeller, sobre si este retrato del Greco, bueno, a través del tratamiento sobre todo, digamos, de la relación de los ojos, etcétera, podía tener síntomas de que el personaje había sufrido un problema neurológico, digamos, a partir, digamos, quizás de un ictus. Y yo analicé todo lo que sabíamos acerca de la situación de las firmas falseadas, la malagrafía en algunos momentos finales del Greco, bueno, de cómo le falseaba el hijo algunos documentos que hacían referencia a eventuales enfermedades y estar imposibilitado para realizar los encargos que parecían denunciar no tanto un futurible, sino una realidad bueno, de enfermedad o de problemas, diríamos, neurológicos, producido por lo que fuera, probablemente por un ictus. Bueno, este tipo de revistas pues reciben evidentemente toda una serie de críticas
y desde el punto de vista de los oftalmólogos, sobre todo españoles, pues nos cayeron un conjunto de críticas porque no estaban en absoluto de acuerdo con el diagnóstico que evidentemente yo no había pronunciado, pero que mis colegas pues habían avanzado como hipotético. Que de muchos de estos cuadros nos sitúan, diríamos, en un nivel de incertidumbre prácticamente radical, ni siquiera entre el paso en lo que sería entre la vida enferma y la muerte. Se ha hablado fundamentalmente de algunos de estos cuadros de mujeres, normalmente son mujeres enfermas, terminando con el conocidísimo cuadro de Ciencia y Caridad de Picasso, en el que pues, le toma el pulso el médico, la monja de la caridad sostiene al niño, no sabemos qué ocurre, evidentemente, ni el desenlace supuestamente fatal y el niño al orfelinato. Pero evidentemente el cuadro anterior, en el que representa a esta mujer en 1621, pues todo el mundo ha hablado de una mujer enferma, pero la inscripción que aparece en la parte superior, pues señala claramente que la mujer tenía 39 años, que se ha muerto y que el cuadro se hace 2 horas después de estar muerta. Y por lo tanto ya no es un enfermo, sino que es alguien que ha pasado pues, a la otra vida. Y esto evidentemente pues, nos llevaría a algunas de las imágenes que muchos de ustedes evidentemente no considerarán de ningún modo de carácter artístico, y ese es otro de los problemas, diríamos, de los límites de la artisticidad de las imágenes, como quiero pensar que todos lo conocemos, el anuncio de Benetton, de Oliviero Toscani, del año 91, en el cual a partir de una fotografía en blanco y negro de esta Therese Freire de Kirby muriéndose de sida, pues formaba parte, diríamos ya, de nuestro imaginario colectivo a partir de una imagen que era puramente fotográfica y en la cual pues, Toscani la lanzaba a las paredes de las calles europeas con un colorido añadido. Es decir, la tradición de representar a los muertos sin ningún tipo de énfasis en las causas de esa defunción, pues ha pertenecido al mundo desde, al menos, desde el siglo XV, desde el siglo XVI. Y ha tocado, diríamos, desde personajes de la realeza, como Felipe IV, que está en la academia, hasta un Diego Velázquez en su lecho de muerte, con el hábito de Santiago, pero ha llegado a través de la fotografía de los niños muertos, desde esa época moderna, la Infanta María en las descalzas reales, como evidentemente recordatorio de la presencia de efímera de los niños por este mundo antes de desaparecer caídos bajo la parca. Es decir, las funciones de memoria de unos familiar o más pública de unos y otros en el lecho de muerte, pues nos puede conmover, como la del niño, del niño o niña en la fotografía de la izquierda, que con esa postura tan incomodísima, pues nos llama poderosamente la atención. En otros casos es la santidad, y la santidad, diríamos, convierte algunos detalles, diríamos, en parte de lo que sería un constructo de la santidad del personaje difunto, en este caso Fray Simón de Rojas, representado quizá por el propio Diego Velázquez. En este caso, me interesaría señalar este cardenal que tiene en el lado derecho de la frente, en el cual formaba parte, diríamos, de la construcción del carácter sagrado de Fray Simón, porque había tenido un agone, una lucha encarnizada con la muerte y por lo tanto, diríamos, con el demonio, que le habría producido, bueno, pues ese golpe en la frente, que sin embargo otro tipo de representaciones, como un dibujo supuestamente hecho por el propio Velázquez sobre el cuerpo recién muerto y no solamente en el ataúd, bueno, o en otras pinturas de la época en que representan a Fray Simón de Rojas prácticamente como reliquia, pues no hay ninguna señal del golpazo. Esto es, la pintura definitiva con esa especie de cardenal es producto de una construcción de la santidad o de la beatitud del personaje y por lo tanto no parece que hubiera tenido una realidad. Como tampoco diríamos en algunos de lo que podrían ser, bueno, pues representaciones
de las enfermedades del alma, psicológicas, diríamos, en estos tiempos. Theodore Géricault representa uno de los cuadros más impactantes, como es la balsa de la Medusa, que todos saben, náufragos en la costa africana que están durante muchísimas semanas perdidos, que tienen que darse a la antropofagia para algunos de ellos salvarse, y que 3 años después Géricault presenta en un lienzo enorme que se conserva en el Louvre. Bueno, no hay unos restos medio comidos, hay más bien muertos y personajes que intentan salvarse. No hay ningún tipo de, diríamos, de enfermedad que pudiera haberse producido en esta penosa travesía por el mar Atlántico. Y naturalmente es mucho más conocido a través de esa serie de 10, de los cuales pues conservamos 5, quizás 6, de las monomanías del psiquiatra Georget, en el cual, pues bueno, evidentemente no sé si todo el mundo estuviera de acuerdo, ni siquiera en la identificación a través, diríamos, del fenotipo de la cleptomanía, de la celomanía, de la ludopatía, de la monomanía militar o de la pedofilia, o el último que se ha identificado por parte del doctor Javier Burgos, de la melancolía. Es decir, que no sé si a estas alturas de nuestro tiempo diríamos que son enfermos, aunque fuera de las enfermedades del alma de tradición histórica. Y evidentemente incluso, diríamos, los que podrían ser locos, perturbados o cualquier denominación, pues son más representantes de un mundo en el que la medicina deja mucho que desear, y bien a través de Goya, bueno, pues se representan las tratamiento absurdo o las condiciones terribles que tenían en los manicomios, bien en las pinturas de un Goya, por ejemplo, o en algunas de las representaciones de el Marat Sade de Peter Weiss, o en las versiones teatrales o cinematográficas de Peter Brook, que probablemente pues algunos de mi generación pues hayan visto algún tipo de representación y que, bueno, estaban en relación con todas las teorías de Michel Foucault acerca de la locura, de los hospitales o de los asilos. Quiero decir que algunos, si nos planteamos esa relación entre pintura, obra de arte, pues algunos casos son sintomáticos, digamos, de tener un gran artista, como es el caso de Rivera, cuadros en el cual los milagros de la naturaleza también están, digamos, milagrosamente pintados por el pintor español en Nápoles. Y en este caso, pues lo que tenemos es una mujer con una enfermedad que denominaríamos hirsutismo, y que, bueno, entonces era pura y simplemente el fenómeno natural de la mujer barbuda. Se incluyen evidentemente un montón de frases que permiten, diríamos, saber la historia de esta mujer, que a los 39 años, 37 años, pues le empezó a salir una barba que elogian muchísimo, una barba estupenda, no una barba ramplona. ¿En qué consiste, diríamos, la artisticidad, más allá, diríamos, de la capacidad mimética que tiene Rivera? Bueno, evidentemente no sé si podríamos hablar de la capacidad de expresión de los personajes, tanto de Magdalena Ventura como del marido. Bueno, no estoy seguro, tampoco muy seguro de que seamos capaces, diríamos, de colocarles unas expresiones anímicas a través de los retratos. Que no era la única víctima, diríamos, del hirsutismo, pues en 1590, pues Brígida del Río de Peñaranda, de edad de 50, había desarrollado una barba poblada, en este caso con piel canosa. Y la pobre, sabemos perfectamente que en las fiestas madrileñas de 1590, pues había incluso pues anuncios cuando se podía ir a verla como fenómeno, evidentemente, de la naturaleza. En relación, diríamos, con algunos víctimas de la hipertricosis lagunosa congénita, esta familia de canarios, en la cual el marido, evidentemente, pues parece casi un hombre lobo, la mujer parece absolutamente normal, pero evidentemente pues produce estos niños, Madeleine y Henri González, porque terminaron
viajando desde Canarias a otras zonas europeas, y en las cuales evidentemente pues el hirsutismo es absoluto, y terminarían, digamos, como hombres de confianza, pero al mismo tiempo fenómenos naturales en el mundo francés. Entonces, son enfermedades, podríamos hablar hoy de enfermedades, como en este cuadro de Agostino Carracci, Enrique el Peloso, Pedro el Loco y Amón Enano, o tendríamos que decir alternativas en el mundo contemporáneo. Y eso nos llevaría, diríamos, a todos los casos de enfermedad, de construcción social o de construcción ideológica de la enfermedad. Helena / Heleno de Céspedes, que hoy se presenta como hombre atrapado en el cuerpo de una mujer, es un caso de una esclava negra liberada, que se casa, que tiene un hijo, que después de enviudar se viste de hombre y está en la guerra de Granada en los años 60, que se examina no solamente de desastre, sino de cirujano, que en Ocaña intenta pues casarse con una mujer y es recogida por la Inquisición y procesada. Y en ese proceso pues, se plantean toda una serie de problemas acerca del hermafroditismo que nos resuelven. La tradición de hermafroditas se había estado desde el mundo antiguo, pero que evidentemente en el mundo antiguo, con representaciones escultóricas, de frescos o de otro tipo de medios, pero que todavía a través de los muy puntuales testimonios inquisitoriales no se sabía cómo gestionar ni siquiera los órganos femeninos. Y estas son algunas de las imágenes contemporáneas en las cuales se pensaba que fundamentalmente una vagina era un pene que se daba la vuelta y se introducía en el vientre, en el bajo vientre de una mujer. Y por lo tanto, lo que Helena, supuestamente Heleno de Céspedes llevaba, pues se identificaba quizá pues con un falso pene hecho con piel, con piel de una oveja. Y por lo tanto, ni siquiera los médicos y cirujanos estaban al tanto de lo que tenían delante, a pesar, diríamos, de lo que sería fundamentalmente uno de los elementos del diagnóstico, que sería, diríamos, la palpación, la exploración, que hoy evidentemente pues, utiliza otros medios, pero que termina siendo el médico te pide de inmediato una analítica para poder saber, no solamente a través de la visión ocular y de la palpación, la exploración, qué es lo que se tiene delante de los ojos. Y eso nos lleva evidentemente a un problema que es el de las mutaciones, consideradas o no consideradas como causa o como una enfermedad en sí misma en algunos de los casos de este libro. Y termino con esto, enfatizamos y al mismo tiempo podemos hablar en algunos casos, de enfermedades y de obras de arte de la pintura maestras. El niño cojo de Rivera de 1642 fuera la función que tuviera la representación contradictoria del niño que parece muy feliz, pero que pide una limosna, como personaje con unas disfunciones, diríamos, totales, no solamente porque sea un niño cojo, sino porque tiene una mano hasta cierto punto contrahechas, que tiene un problema de dientes que he intentado pues, evidenciar con un detalle que no muy feliz, pero evidentemente plantea toda una serie de elementos en que no solamente hay unos problemas, diríamos, locomotores o de manos, sino también, diríamos, unas causas, sean la enfermedad de Steiner o sean otra distrofia miotónica congénita, que bueno, pues, incorporaría otros elementos en un diagnóstico que a todas luces pues, nos llevaría exclusivamente a ver al pobre niño cojo, sin embargo, pues con una sonrisa de oreja a oreja. Quiero decir que algunos de estos problemas nos llevan, digamos, a esa situación de poder negociar mal, bien con las imágenes, bien con las causas de la enfermedad, bien, evidentemente, no hay ningún tipo de tratamiento, sino son en los libros exclusivamente de medicina, con recomendaciones de tratamientos puntuales, y que evidentemente nos llevaría a esta situación en la que la consideración de enfermos o no enfermos, pues hay un cambio absolutamente, un cambio de consideración por parte de nuestra cultura en referencia o la consideración de esos fenómenos de la naturaleza en el pasado.
Estos niños de este maestro de la tela jeans de Génova, en los cuales aparecen los niños mendigos, un poco ligeramente posteriores, pues evidentemente son niños cojos o niños con algún problema. No sé si algún problema de manos o de brazos, el que queda en un segundo plano, pero no estoy muy seguro que el intento fuera el recordarnos, el pedirnos que pudiéramos entregarles una moneda en la mano izquierda del que puede moverse, abandonar desde el punto las muletas y extender la mano para pedir una caridad. Y por lo tanto que apelaran más, diríamos, a nuestro sentido moral y caritativo que al diagnóstico de la etiología de los padecimientos de estos niños, no solamente probablemente enfermos, sino también pobres. Hoy no sé cómo los llamaríamos, antes eran niños cojos, pero evidentemente pues la traducción en los términos actuales es fundamentalmente el de niños mendigos, porque además de su cojera, fuera falsa o fuera verdadera, lo que estaban haciendo es pedir una contribución pecuniaria por parte del espectador, que pudiera proyectar desde una imagen a la realidad de los niños que pudiera encontrar o a los adultos que pudiera encontrar con estos padecimientos de carácter físico. Nada más. Pues, muchas gracias. Pues muchísimas gracias, don Fernando. Ha sido evidentemente, como ha dicho al principio, un abuso de la amistad, pero un abuso relacionado con la absoluta confianza en su genialidad. Ha sido una conferencia, desde mi punto de vista, preciosa, y que en la primera parte tiene muchísimo, en todas las partes, tiene que ver evidentemente con la sanidad, pero en la primera parte muchísimo con las epidemias. Estamos muy acostumbrados a pensar que lo que pasó, por ejemplo, con la peste, pues es una cosa anticuada, el castigo de Dios. Bueno, en esta epidemia de COVID, que tiene la peculiaridad de que es una pandemia simultánea en todo el mundo, se ha manejado a todo el mundo a través del terror. Y no ha hecho falta esas grandes, es decir, prácticamente al contrario, no hemos visto fallecimientos porque es poco letal, afortunadamente, porque si no, a lo mejor ya no estaríamos en este mundo. Y sin embargo, que yo recuerde en toda mi vida, nunca he visto tan recortados mis derechos individuales y los derechos individuales de todo el mundo. Hemos estado encerrados, no podemos viajar, se han destruido prácticamente las redes comerciales, y simplemente por el miedo. Miedo que se tiene a la enfermedad, miedo que se tiene a las vacunas, miedo que se tiene... Es decir, la pintura representa de una manera verdaderamente golpeante, en primera, los sentimientos humanos. Y por eso después pues, nos han presentado pues, sentimientos de admiración hacia los reyes que teóricamente eran capaces de curar enfermedades con la imposición de manos, a ese Napoleón que era inmune y fuerte ante las enfermedades de los demás, y ese lamento ante los muertos y ante los niños. Ha hecho usted pues una, como siempre, y no es por alabarle, pero ha hecho usted una conferencia magistral con un tema muy, muy complicado, y por eso en nombre propio, en el nombre de la Fundación de Ciencias de la Salud, y creo que en el nombre de todos los que lo van a ver, se lo agradezco muy sinceramente. Muchas gracias, Javier. Evidentemente, el poder de las imágenes y la capacidad de impacto, en comparación, diríamos, con la descripción verbal o escrita de lo que tenemos delante de los ojos, pero no se nos representa, pues es muy distinta. Y de ahí yo creo que ese silencio casi absoluto, desde el punto de vista gráfico, que no es tanto por el respeto de los enfermos o de los todos de cúbito
Prono, sino que evidentemente es bueno, pues un intento no de preservar la privacidad, sino de no impactar excesivamente y crear estados de alarma y sociopatías del alma mucho más generalizadas, o que del estrés pandémico que, bueno, en menor grado pues todos sufrimos todavía. Muchísimas gracias.